Hola, muy buenos días y buenas tardes para todas y todos ustedes. Soy Alexandra Marín, acompañándolos en una nueva entrega de nuestro seminario semanal sobre análisis técnico y fundamental. En el día de hoy vamos a estar hablando de diferentes detalles en relación a nuestra actualidad, a lo que podemos aprovechar de acuerdo a nuestras preferencias como inversores dentro de diferentes activos que nos ofrece la compañía para operar. Pero antes de ello, vamos a tener en cuenta nuestra advertencia del riesgo. Así que les invito, por favor, allí tienen ustedes un chat, una pantallita de un chat donde van a poder ingresar las preguntas que se vayan presentando y les agradecería que me escriban si ven en sus pantallas la advertencia de riesgo para poder dar inicio a nuestro seminario del día de hoy. Y además de ello, saber naturalmente si me escuchan claramente, que es, digamos, también muy importante en este momento. This is a webinar in Spanish, so the people who are registered for English webinar will need to do it by the English site. Thank you. Este es un webinario en español para las personas que se están registrando para obtener la información en inglés. Deben hacerlo directamente desde nuestros enlaces o links o site en inglés. ¿Ok? Bien, entonces yo creo que ya vamos a dar inicio con la información del día de hoy. Permítanme un momento. Bien. Advertencia de riesgo. Toda la información bursátil y de mercados de capital divulgada en este seminario web está proporcionada exclusivamente con propósitos informativos y no debe ser interpretada o aplicada como un consejo, recomendación o sugerencia de inversión. Operar con Forex, CFDs, spread bidding y opciones conlleva un riesgo y puede dar como resultado la pérdida de su capital. El 72% de los inversores minoristas pierden su dinero cuando operan CFDs. Por ello, por favor, asegúrense antes de decidirse a operar que entienden completamente los riesgos de las operaciones apalancadas. Además, tengan en cuenta su nivel de experiencia y conocimiento. Y además, una recomendación que va directamente enlazada a esta advertencia del riesgo y es que siempre se las doy, que sus entradas al mercado correspondan a su conocimiento sobre el mismo. Así que bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio con lo que está ocurriendo en nuestra actualidad, que no es poco, es mucho. Y bueno, me gustaría pues que todos ustedes tengan en consideración em, toda la información y lo que está detrás de las noticias del mercado y cómo podemos aprovechar de ello. ¿Ok? Primero que todo, permítanme un momento. Voy a ubicar este activo por aquí para tenerlo más cerquita. Creía que en algún momento lo había ubicado más cerca. A los activos que vamos a tener en cuenta en el día de hoy. Bien, yo creo que ya podemos empezar. Mm, ok. Vamos a mover un poquito este para acá. Y este aquí como en orden de prioridades y de lo que vamos a hablar. Ok. Vamos a empezar con la apertura de los mercados. ¿Qué pasó hoy? Hoy, día jueves 3 de marzo del 2022, permítanme que no estoy viendo la pantalla de ustedes de las preguntas por algún motivo. Aquí, bien. Ok.
Bien, digamos que hace un par de horas, cuando los mercados de los Estados Unidos, estamos hablando aquí frente al US Tech 100, que es el Nasdaq 100, em, aquí tenemos el Standard Poor's a una hora y tenemos el US 30, que es el Dow Jones 30. Bien. Hace un par de horas se abrían los mercados norteamericanos al alza. Em, Vemos esta apertura prácticamente, que es, digamos, la que nos indica una posible alza en el mercado o una alza en la apertura del mercado. Les recuerdo, cada velita aquí corresponde a una hora de movimiento. Em, ¿Cuál fue la razón por la cual se presentó, digamos, este positivismo, aparte de uno precisamente que se había presentado en el día de ayer? Bueno, respaldados los mercados por la esperanza de que los impactos de las sanciones a Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania hagan que la Reserva Federal sea más cautelosa a la hora de retirar el estímulo de la economía. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se hace, digamos, una esperanza de algo que es prácticamente em, inverificable? No se puede verificar, no se puede saber si esto va a ocurrir. Bueno, entonces el mercado se vio favorecido prácticamente por informes no verificados de fuentes alternativas. Además de todo eso, de temas mucho más directos y en relación al Medio Oriente con Irán, que sugerían que los Estados Unidos y sus aliados podrían firmar un acuerdo para levantar las sanciones contra Irán en un plazo de 72 horas. Eso cambió el mercado del petróleo crudo en un centavo, lo que llevó a los futuros del crudo de Estados Unidos, que son los WTI, ¿okay?, de Texas, a pasar de una ganancia de más del 3% a una disminución del 1,3% a principios de las operaciones del día de hoy de New York. Vamos a ver el crudo, vamos a verlo a una hora y vemos perfectamente cómo fueron estas caídas desde que se empezaron a hablar de esas posibles, digamos, de la posible cancelación de, de esas sanciones que existen actualmente con Irán. ¿Qué mensaje nos manda el mercado al respecto? ¿Qué mensaje nos mandan directamente esos mercados, que son los que controlan las economías? Primero que todo, la primera economía del mundo, los Estados Unidos, así no tengan un gran respaldo actualmente económico, son, digamos, la directiva de esta gran escuela de, de informadores de posibles movimientos en el mercado. Entonces, los Estados Unidos dicen que posiblemente ellos y sus aliados levanten las sanciones a Irán. Irán es uno de los aliados de Rusia. Rusia actualmente, como ustedes saben, como todos sabemos, está en un conflicto bastante intenso frente a Ucrania. Están realizando, digamos, diferentes tipos de invasiones. Y todo esto tiene, digamos, como un mensaje bastante directo, y es de que si estamos levantando sanciones a Irán, pero por el otro lado estamos, digamos, incrementando las sanciones a Rusia, es porque seguramente necesitamos obtener de alguna manera em, las materias primas de Irán directamente, lo que ellos tienen y producen, sin estar muy conectadas con lo que produce Rusia hacia el resto de Europa. Pero es un juego de intereses, y si esto ocurre, lo que puede hacer naturalmente es que se cancelan, se van las sanciones, se disminuye el impacto agresivo frente a una guerra, y cuando esto ocurre, el precio del petróleo empieza a retroceder, empieza a tener nuevamente un valor regular normal. Em, cuando hay una guerra, cuando hay una amenaza de guerra, cuando hay em, importantes temas de discordia frente a las economías, digamos, de mayor influencia en el mercado,
entonces el petróleo crudo empieza un rally, empieza un movimiento alcista como el que hemos visto en el petróleo. Bien, entonces, mientras más se encrudecen estas fuerzas de Rusia frente a Ucrania, mientras más se encrudece ese conflicto, entonces vamos a ver incrementar los valores del crudo. Pero por otro lado, si hay si se suavizan, digamos, los términos de los tratados frente a uno de los enemigos número uno de los Estados Unidos, que es Irán, pues entonces estamos hablando de que allí esto podría ayudar a sopesar ese crecimiento importante de los precios del petróleo. Es de alguna manera como si estuvieran ayudando a disminuir el valor de los precios de petróleo de alguna u otra manera. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes no? Esto es un conflicto muy delicado y podríamos hablar por horas al respecto, pero dentro de las sanciones están el desarrollo de las bombas atómicas en Irán, etcétera, etcétera, o de la bomba atómica, que no es una, sino muchas, como otras muchas economías las tienen. En Francia tienen bombas atómicas, en Alemania no se puede por el tratado, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero Francia sí que las tiene. Ellos, digamos, que se quedaron con las manos llenas de estas bombas. En los Estados Unidos las hay, en el Medio Oriente hay varias, en fin. Entonces, este tema de que se le permita a Irán realizar un desarrollo de ese tipo, no sé hasta qué punto, digamos, el levantar las sanciones puede llegar a beneficiar esta, digamos, esta geografía en cuanto a su desarrollo, en cuanto a la producción de barriles de petróleo, porque también son sanciones, ¿no?, que corresponden en el momento de que puedan sacar muchos más barriles del petróleo al mercado internacional. Así que esto ya tienen ustedes en cuenta de que si leen al respecto, si leen sobre los mercados, tengan en cuenta de que si de alguna manera vuelven a hablar sobre cancelar algunas de las sanciones hacia Irán, el precio del petróleo va para abajo. Si llega a haber en cuanto al conflicto de Ucrania y Rusia algún tratado, algún tipo de cese al fuego, así sea temporal, el petróleo va hacia abajo. Y otra razón que esto ocurre el día de mañana, que son las non-farm payrolls o las nóminas no agrícolas, las nóminas de desempleo del día de mañana de los Estados Unidos que se brindan el primer viernes de cada mes. Entonces eso es una información también delicada que la debemos de tener en cuenta porque eso también nos puede tirar hacia abajo los precios del petróleo para los que están comprando o de alguna manera impulsarlo, llevarlo hacia arriba. Pero entonces a nivel técnico, ¿cuáles son las posibilidades? Vamos a incrementar ahorita a implementar, digamos, a nivel técnico. Simplemente una opción que a mí me gusta mucho, y estamos hablando, por ejemplo, de los retrocesos de Fibonacci, lo tenemos aquí a 1 hora, pueden ustedes tenerlo en cuenta aquí. Bien, aquí estamos aquí el precio está muy cercano a cruzar la línea de los 38.2. La línea de los 38.2 y la línea de los 61.8, esas digamos que son las medidas perfectas de los niveles de Fibonacci y son, digamos, los que mayores posibilidades nos dan. Llegando a cruzar una vela, digamos, sobre esta línea de 38.2, así se habla de retrocesos de Fibonacci a nivel técnico, me refiero hacia arriba, podríamos aprovechar un crecimiento de 1 hora, siempre y cuando la vela esté por encima del nivel de los 38.2. ¿Ok? Vamos a disminuir esto, no a incrementar mejor y eliminar esta ventana y esta para que ustedes lo vean más amplio. ¿Ok? Tomamos, digamos, un máximo, podríamos superarlo aquí. En la mecha más alta, tenemos aquí la opción más baja de determinado periodo. Ustedes lo pueden tomar un poco más hacia atrás. Yo lo estoy tomando simplemente en las últimas horas para que ustedes tengan en cuenta el movimiento. Se cruza esta valoración con una vela que está ya por encima de los 110 y algo. Estarían aprovechando una entrada alcista y esto se convertiría el punto de los 50 automáticamente si ustedes lo establecen como una línea de resistencia para que lo tengan en cuenta. Por el contrario, esta valoración del 23.6 que estaría por allí como en los 108 más o menos, vamos a ver en qué valor, más o menos sí, 108 punto 90, cruzándose esta valoración hacia abajo, pero no estoy hablando de que esta vela se cruce, sino que directamente
una vela nos ayude a cruzar esta opción, esta valoración, entonces podríamos aprovechar el retroceso de Fibonacci. ¿Ok? Esto sería un simple y claro aprovechamiento de un movimiento pequeño en el mercado a corto plazo para que no expongan mucho su capital, porque como les digo, esto no es una recomendación ni una sugerencia, es para que ustedes lo tengan en consideración, ¿ok? ¿Por qué? Por lo de las nóminas no agrícolas del día de mañana. Vamos a volver entonces aquí a lo que ocurre en el día de hoy, donde el Dow Jones sube aproximadamente 209, 210 puntos, que es cerca de un 0.6%. Es súper importante a nivel técnico, a nivel horario. Estamos tocando directamente estas medias móviles de 50 y de 100, cruzándose estas medias móviles. La siguiente opción de soporte estaría localizada aquí en la media móvil de 200 en los 33.492. Sería una buena opción. Sin embargo, tengamos en cuenta esto aquí, esta es la que acabo pues de establecer, una línea de soporte. Sin embargo, miren, desde hace mucho tiempo venimos señalando estas opciones que ya se cruzaron, estas líneas de soporte se cruzaron con el tiempo. Yo creo que muchos de ustedes tienen clara esta información si han seguido los seminarios o si han estado en contacto conmigo. Y por el momento, digamos que esta es la línea de soporte directa más cercana, que la tenemos relacionada con la media móvil de 200, si estamos hablando en velas de una hora. ¿Ok? Bien. Bueno, también, aparte, digamos, del cómo se abrió el mercado positivo en el día de hoy, ¿por qué razón? Simplemente fue porque Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, descartó un aumento de 50 puntos básicos de 0.50 en la tasa de interés, que yo les vengo hablando ya hace mucho tiempo, de que se va a presentar en breve, etcétera, etcétera. Supuestamente, esa tasa de interés estaba establecida para finales de este mes de marzo. No exactamente no dijeron qué día, en qué fecha, etcétera. Entonces esto hizo directamente que los valores se incrementaran en todos los índices del mercado, tanto en el Dow Jones, Standard Poor's y en el Nasdaq 100. Ustedes saben que cuando hay un incremento en la tasa de interés, posiblemente los inversores se muevan de manera masiva hacia las entidades financieras a establecer, digamos, a adquirir una ganancia exacta mensualmente o anualmente en lugar de estar especulando en los mercados de valores. Entonces, cuando se habla del incremento de una tasa de interés, estos mercados pierden fuerza, ¿vale? Ese es directamente lo que ocurre cuando hay un incremento en la tasa de interés. Entonces, cuando se habla de que ya no se va a incrementar tanto, sí se va a incrementar, pero un poco, posiblemente sea de 0.25%, entonces es, digamos, una noticia positiva para estos activos, porque no muchos inversores, digamos, dicen, ok, por un 0.25% sobre la tasa de interés no me apetece moverme del mercado en el cual especulo y voy a seguir en el mismo. Ok, entonces posiblemente el impacto no sea tan fuerte. Así que bueno, en el día de hoy, Powell, en el día de hoy y mañana va a seguir ante el Congreso del Senado. Y además la presidenta del Fed de Cleveland fue citada por los medios de comunicación pues para que certificara esos 25 puntos básicos. Y ella no lo certificó, no lo confirmó, esos 0.25 del incremento en la tasa de interés, para que ustedes vayan, por favor, procesando esta información para un futuro, para las siguientes semanas, porque ella no lo confirmó, pero dijo, nos pone en un muy buen lugar para reducir la inflación. Y agregó pues que la situación en Ucrania había aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Así que ese era, digamos que un balance interesante a tener en cuenta y no agresivo para la economía.
Adicional a esto, el Departamento del Trabajo había dicho que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron hacia el nivel de los 200.000 la semana pasada, lo que refuerza pues la creencia de que la interrupción del mercado laboral por la ola del COVID-19, la variante Omicron, ha seguido su curso en gran medida. Al mismo tiempo, pues hubo más pruebas, aunque más antiguas, de que las presiones inflacionarias seguían acumulándose en la economía. El crecimiento, para que ustedes tengan en cuenta, de los costes laborales unitarios, personales, se revisó al alza. Em, Mientras que el crecimiento de la productividad no agrícola se mantuvo en el mismo punto. Así que por este momento, lo que debemos de tener en cuenta es mañana las nóminas no agrícolas que se presentan nos pueden dar, digamos, un posible impulso o golpe a los precios actuales del mercado. Pero no necesariamente pueda ser muy, muy agresivo porque el sentimiento sigue dominado por la guerra en Ucrania. Digamos que continuó con fuertes ataques de artillería, con cohetes contra ciudades en el día de hoy y en la mañana. Además, según los informes, tengan en cuenta de que Rusia también completó la conquista de Kherson, una ciudad portuaria en el Mar Negro que controla el Dnepr, la principal vía fluvial de Ucrania. Hace un tiempo yo me dediqué, digamos, en un seminario a hablarles sobre por qué se iba a presentar este conflicto sin haberlo iniciado. No sé si ustedes lo recuerdan, em, pero hablé muchísimo de ese punto de Crimea, por qué razón los rusos, digamos, estaban actuando de una manera tan agresiva frente al resto. Y yo les voy a hacer un pequeño recordatorio. Prácticamente los ductos de gas natural que provee de gas a muchísimos países de Europa pasan por toda Ucrania. Em, y Crimea también se convierte en un importante puerto, aunque en este momento no están muy enfocados en esa geografía. Pero entonces, todos esos ductos, digamos, más que cualquier otra economía, Rusia ha invertido importantes cantidades a través de su historia en construir, digamos, ese nivel de, de provisión de materia prima hacia el exterior. ¿Cuáles pueden ser las sanciones directas a Rusia? Y lo podemos ver actualmente en lo que ocurre, por ejemplo, con el rublo, que es el rublo ruso. Como pueden ver, estos valores aquí, bueno, es del dólar frente al rublo, digamos las caídas importantes que ha obtenido esta divisa que es exótica. Ustedes lo pueden ver perfectamente aquí. Em, ¿Qué podemos esperar? Que si se sigue encrudeciendo la guerra, pues sigamos viendo un incremento del dólar frente al rublo, también del euro frente al rublo. En este momento, vamos a verlo aquí, estamos a un minuto, vamos a verlo de esta manera. Ay, perdón, lo acabo de... creo que lo tenía aquí. Bueno, ya mientras voy hablando lo voy a ir agregando para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, em, como les hablaba, el tema principal de, digamos, de este conflicto es algo totalmente de intereses. Además de ello, de que directamente la OTAN se ha venido acercando y acercando y acercando muchísimo más al territorio ruso, cosa, digamos, que no es conveniente para ellos. Si entendemos, digamos, la situación política de Rusia frente a otras, digamos, a otros sistemas políticos de Europa. Entonces, todo empieza simplemente por un conflicto que se ha venido fraguando por muchísimos años y en la historia entre Rusia y entre Ucrania, entre, digamos, todos los países que pertenecieron en algún momento a la Unión Soviética y que en este momento
Rusia, digamos, allí, solitaria, pero muy fuerte, quiere nuevamente, digamos, o nuevamente no, o no permitir directamente que nadie venga a manejar su territorio con políticas externas. Entonces, eso es lo que ocurre. Si Ucrania se adhiere a la OTAN, entonces todos los países de la OTAN perfectamente pueden ingresar bases militares, bombas, etcétera, allí en cualquier lugar de Ucrania. Y estamos hablando de que un misil perfectamente puede cruzar de Kiev a Moscú en 8 minutos. Eh, y eso podría ser, digamos, una, una muy posible reacción de la OTAN hacia Rusia, digamos, por su comportamiento inadecuado frente a las políticas que ellos siempre han profesado. Entonces, no le conviene a Rusia, no le conviene también que se apoderen directamente de algo en lo que ellos han invertido muchísimo y directamente también porque es una pérdida de poder simplemente. Putin es uno de los gobernantes más fuertes del mundo y el hecho de que se permita dar un movimiento en falso y que permita a Ucrania decidir para dónde ir, pues no lo deja muy bien parado, según él. Yo me pongo en otro lugar y siempre hay que ver las dos caras de la moneda. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tal? ¿Qué tal si, digamos, em, en los Estados Unidos, digamos, en la frontera entre México y los Estados Unidos, llegara y, por ejemplo, Rusia y, por ejemplo, Irán y muchos países del Medio Oriente, que no son sus cercanos a mí, sus socios comerciales, instalen em, fuerzas militares allí? Entonces, naturalmente, ¿cuál sería la reacción de los Estados Unidos? O que simplemente amenazaran a los Estados Unidos con proceder de esa manera, o que dijera a México, por ejemplo, yo voy a irme a ser parte de esta unión de estos países. Entonces, ya tendrían esos países la opción de venir a instalarse allí, como si se tratara, digamos, de un acuerdo comercial y pudieran hacer todo tipo de negociaciones dentro de ese territorio. Entonces, tampoco les gustaría muchísimo, esto es un conflicto de años y de intereses que nosotros podemos perfectamente aprovechar y este es el momento. ¿Ok? Así que eso es, digamos, es paradójico, pero no se daría de otra manera. Solo se da allí, en ese lugar. Y bueno, y en el Medio Oriente también. No olvidemos Siria, Afganistán, etcétera, etcétera. Siria, donde estuvieron allí metidos los Estados Unidos y Rusia, en Afganistán los Estados Unidos. En fin, es un conflicto sin fin de titanes. Ahora, eh, muy importante tener en cuenta para todos ustedes qué ha ocurrido con un activo que se llama Tesla y las acciones de Tesla cayeron hoy un 1%. Pueden verlo aquí. Voy a eliminar esta ventanita. Aquí tienen las acciones de Tesla, que cayeron un 1% después de la noticia de que la empresa y su director ejecutivo, Elon Musk, que siempre he hablado de él, serán juzgados por presunto incumplimiento del deber fiduciario por el pago de 2.500 millones de dólares de Musk en 2018. Eso superó los informes alemanes de que la fábrica de Tesla en las afueras de Berlín está lista para obtener sus permisos claves finales de los reguladores allí, en unos meses, digámoslo de esa manera, muy cerca. Otra vez, por un lado, hacen apología a lo, no sé, mandan un satélite para que los ucranianos tengan acceso ilimitado a Internet, etcétera, etcétera. Por otro lado, están, digamos, actuando de manera incorrecta frente a un sistema. Estamos hablando de súper inversores, súper empresarios que tienen la manera de cómo devolver, digamos, parte de sus ganancias a los impuestos de su país. Pero bueno,
En estas situaciones nadie se salva. Entonces, ¿qué esperamos de Tesla? Miren a una hora lo que está ocurriendo con Tesla para que ustedes lo tengan de una manera más detallada. Aquí tenemos entonces lo que ha directamente ocurrido en el día de hoy. Se ha formado una nueva línea aquí que podemos tener en cuenta. Más o menos esta línea está localizada en los 842, aproximadamente unos $10 por debajo, $12 por debajo del valor actual. ¿Cuáles serían las opciones adicionales para poder operar frente a este activo? Yo digo que los valores de Tesla a corto plazo podrían sí tener un nuevo rebote bajista y podríamos llegar casi a donde está localizado el nivel de FIBO que tenemos acá, en el 0,0 de FIBO, muy cerca, en los 790, que es uno de los mínimos no recientes, porque este es el mínimo reciente, pero sí que podría caer. Pero la naturaleza del activo, digamos, por su proyección en el mercado, puede ser perfectamente alcista. ¿Cuándo seguiremos con este movimiento alcista? Yo diría que muy breve, no es algo que podemos descartar. Y esto, si lo tenemos en cuenta, que ha empezado, digamos, este rally alcista, ha iniciado directamente cuando empieza a encrudecerse el conflicto en Ucrania, de Rusia frente a Ucrania. Entonces, nuevamente, un conflicto de algún tipo podría haber las acciones de la compañía subiendo un poco porque de repente los inversores pueden preferir moverse de alguna materia prima a acciones del mercado, de un mercado, digamos, con un poco más de seguridad. Bien, vamos a ir a hablar entonces sobre los precios de las materias primas. Vamos a hablar aquí sobre el petróleo crudo, del que ya habíamos hablado. Vamos a disminuir y vamos a quitar este indicador. Vamos a agregar entonces los indicadores de tendencia de Moving Average de 50, de 100 y de 200. ¿Ok? Y de 200. Bien, vamos a ponerlo ok. ¿Qué pasa aquí? Entre más lejos a nivel técnico nos encontremos de las medias móviles, es más posible un retroceso en el activo. Es decir, podríamos ver, y como estamos viendo esta vela que no se define, que no son sino mechas, de que haya un retroceso hacia abajo en el activo. Y como ya habíamos hablado pues de este tema, ya vemos aquí de que llegamos a nivel horario, ya estamos tocando, digamos, la media móvil de 50 periodos, que es definitivamente un retroceso importante después de haberse movido de manera tan alcista. Otros, estos precios también pues se vieron em, incrementados debido a la amenaza a los suministros perrusos de petróleo, porque también tienen petróleo, gas y trigo y metales industriales. Así que siguió avivando el pánico en la compra de alternativas. Bien, si ustedes, por ejemplo, ven, miren, vamos a ver, eh, voy a tener que agregar esto para que ustedes vean otros activos y tengan en cuenta cuáles son las posibilidades. Vamos a hablar del trigo, por ejemplo. Lo vamos a localizar aquí. Miren a dónde ha llegado, porque es que no es necesario de que hablemos solo de petróleo, de petróleo, de petróleo, sino que hay otros activos como el trigo. Miren, ha llegado pues a sus máximos
nunca antes vistos. Miren hasta dónde han llegado los valores de trigo. ¿Increíble estos movimientos? Sí, pero esto es lo que ocurre cuando hay amenazas de guerra y más si estamos hablando de una posible tercera guerra mundial. Me dicen que si yo creo en una posible guerra mundial, em, yo diría que sería posible en caso tal de que cualquier país europeo de la OTAN reaccione. ¿Ok? Allí ya estaríamos hablando de que se inicia una escalada violenta a nivel de tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque Ucrania no está dentro de la OTAN. Ucrania no está dentro de la Comunidad Europea. Ningún país de la OTAN puede directamente aprovechar esta situación para entrar dentro de un conflicto. Pero si lo hacen, ya estamos sumergidos en una tercera guerra mundial. Sin embargo, el mensaje que envía los Estados Unidos de hablar, como les decía principalmente, sobre reducir las sanciones a Irán, nos están enviando un mensaje totalmente diferente. Nos están enviando un mensaje por parte de terceros. Es como si estuvieran utilizando una vía fácil de arreglo frente al conflicto para suavizarlo. Es decir, mediante Irán, socio comercial de Rusia, que últimamente no han sido muy cercanos, pero sí que tienen muchísimos negocios entre sí, entonces podrían estar haciendo, digamos, una especie de vuelta comercial, utilizando a Irán, reduciendo las sanciones para que ellos sirvan de intermediarios y puedan pues procesar, digamos, de alguna manera, porque no ningún otro país lo puede hacer si no es alguien bien cercano y que tenga negocios comerciales con el país. No es que, por ejemplo, yo soy colombiana, no es que ahorita Colombia vaya a ofrecerse como negociador, como intermediario. Países que no han arreglado sus propias realidades y sus propios conflictos. Entonces hay muchísimos que tienen propios conflictos. En los Balcanes hay una cantidad de países, entre ellos podríamos hablar de Serbia, que no, que es, se ha, digamos, ha estado totalmente neutral. Entonces ha dicho, yo puedo ser parte mediadora, pero no es un país directamente que, digamos, tiene sus propios conflictos con Kosovo, con Albania, etcétera. Entonces, no hemos organizado, no hemos limpiado nuestra casa, pero queremos enseñar cómo limpiar. Entonces, no es así. Así que lo que se hace es una vía directa entre sus socios para poder llegar a armar un cabo suelto. Em, Así que esto es una clara ilustración de lo que es un endurecimiento de facto del mercado global. Entienda una cosa, si vemos en cuenta, si tenemos en cuenta a nivel de materias primas, el petróleo, por ejemplo, que estábamos hablando ahorita, un momentito, eh, la gran petrolera, no sé si han escuchado a Nefat Gas, si no me equivoco, no encontró compradores para las exportaciones de abril, con un promedio de más de 200.000 barriles por día, en una licitación en el día de ayer. Esta petrolera es la petrolera rusa más grande que ellos tienen y no encontró compradores. Estamos hablando de unas sanciones directas y personales individuales de las compañías de diferentes hemisferios hacia esa economía como tal, aparte de las que se pronuncia por medio de Europa, por medio de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, los datos de inventario de los Estados Unidos mostraron que las reservas en el centro de Cushing cayeron a su nivel más bajo desde el 2018, mientras que la reserva estratégica de petróleo cayó a su nivel más bajo desde el 2002. Eh, todo, todo, digamos, se está manejando de acuerdo a las materias primas. Digamos, es como en este momento el mercado más vivo que tenemos actualmente. Em, el gas natural alcanzaron nuevos máximos, lo podemos agregar aquí para que ustedes lo vean. Entonces tenemos el gas natural, tenemos el trigo, ¿no? Vamos a ver dónde está el gas natural. Lo tenía aquí. Ok, no tenía aquí. Vamos a agregarlo
¿Dónde está Netflix? Aquí lo tenemos. Alcanzaron pues, digamos, estos valores bastante interesantes. A ver, vamos a verlo aquí. A una hora recientemente, donde había alcanzado los 4.930, directamente con valores que había estado alcanzando por allá el 24 de febrero, más o menos, y aquí empezó su retroceso en el día de hoy justo. Em, si ustedes tienen en cuenta, Rusia y Ucrania, por los ductos que pasan por debajo de Ucrania, representan alrededor del 28% de las exportaciones mundiales de trigo. Así que esto puede ser el movimiento, uno de los movimientos más importantes que veamos en materias primas. ¿Ok? Y si ustedes pueden estar pendientes del movimiento de este activo, sería súper interesante. Ahorita está en sobrecompra, está sobre el nivel de los 70. Puede que en cualquier momento haya un retroceso en el activo. Sin embargo, nuevamente, encrudecimiento, em, sanciones, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de que el trigo va a seguir su incremento. El trigo es una materia prima más necesaria que cualquier otra cosa en las economías de todo el mundo, en las economías individuales de cada, digamos, de cada, valga la redundancia, individuo. Em, Me preguntan que si es bueno invertir en un momento de crisis. Les comento y les voy a poner como ejemplo los oligarcas rusos, ya que ustedes me preguntan, ¿saben cómo se hicieron ricos los oligarcas? ¿O cómo se hicieron oligarcas unos simples vendedores de, no sé, eh, eh, comerciantes, digámoslo de esta manera? Simples comerciantes se convirtieron en oligarcas. Bien, a partir de la Segunda Guerra Mundial empezaron y después de ello, cuando se deshizo la Unión Soviética, cuando empezaron a hablar de, bueno, de derribar el muro de Berlín, el rompimiento de la Unión Soviética. Entonces, sí, en momentos de crisis es cuando se hacen las grandes riquezas, porque se tienen en cuenta todos los activos en los cuales ustedes van a poder aprovechar. Miren, en el este de Europa hay una historia sobre cuando hubo una guerra en los Balcanes, cuando también se deshizo Yugoslavia. Entonces, tengan en cuenta de que esta gente estaba, estaba tan mal que se iban, digamos, con el dinero de la pensión que les llegaba o ayudas del gobierno, especialmente en Sarajevo, en Bosnia, y llegaban con ese dinero y les alcanzaba para comprar 10 gramos de sal, por ejemplo, la devaluación de la moneda, etcétera, lo que está pasando en Rusia. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Estas personas que no está bien, pero entonces lo que hacían eran atesorar el activo que sabían que en algún momento iba a engordar y se iba a incrementar su valor. Eso fue directamente lo que hicieron también los oligarcas rusos con diferentes tipos de materias primas. Con el trigo, con el gas, empezaron, digamos, a entrar dentro de compañías estatales y a comprar acciones de compañías estatales porque estaban a muy bajo valor, pero con el tiempo naturalmente ellas se iban a engordar y a enriquecer. Y eso fue lo que ocurrió, es cuestión de paciencia y de tener, digamos, una visión crítica frente al mercado y lo que nos puede llegar a servir más que cualquier cosa. Por ejemplo, si a mí me preguntan, Alexandra, a mí me encanta, por ejemplo, las acciones de Netflix. ¡Wow! Es wow. Entonces yo les digo que es un activo no renovable. Es un activo
que no nos ofrece mucho como activo. Es simplemente un activo de ocio. Me dicen, sí, pero Disney también es un activo de ocio. Y yo sí, claramente. Y yo no invierto en Disney. Pero si me preguntan, aunque está muy abajo, invertiría en Coca-Cola a largo plazo. Em, Así que hay muchísimos otros activos que ustedes pueden aprovechar, entre más de 400 activos que ustedes pueden revisar en nuestra tabla de información de activos del mercado. Así que, uno, perdón, bueno, hablamos de los valores de las divisas, ya es como el segundo punto. El tercero, el rublo, pues alcanza nuevos mínimos, como le estábamos viendo aquí. Volteemos aquí este valor. Este es el dólar frente al rublo. Entre más alto es el dólar, pues más bajo es el rublo. Así que alcanza nuevas profundidades después de que el Banco Central pidiera a las casas de bolsa que cobraran una comisión del 30% sobre cualquier venta de dólares. Imagínense ustedes, la última de una serie de medidas cada vez más desesperadas para estabilizar la economía local. El día de ayer habían prohibido el pago de intereses sobre la deuda del gobierno interno en manos de extranjeros. Em, sí, puede ser que aquí haya un inversor que se encarga de operar en deuda externa y es una persona que ha realizado, digamos, importantes movimientos en el mercado, simplemente comprando deuda externa. Así que ahorita, si alguien desea como inversor externo realizar alguna transacción con Rusia para la compra de deuda externa, pues bueno, no podría. Porque no están pagando intereses. Mientras que existen otros mercados en los que sí se puede pagar. Em, Así que de la noche a la mañana las agencias de calificación Madison Fitch redujeron su calificación de deuda soberana rusa al estado de basura. Así de simple. Dijeron que eliminarán las acciones rusas de todos sus índices. Un tema bien delicado. Más sanciones. No se les llama directamente sanciones a estos porque, digamos, no son movimientos directamente mencionados por los Estados Unidos, por ejemplo, o por la Comunidad Europea. Pero la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea está dispuesta a considerar sanciones más estrictas si la situación se deteriora. Eso refleja una conciencia cada vez mayor de que las lagunas dejadas por la primera ronda de sanciones la semana pasada todavía permiten flujos masivos de divisas a Rusia a diario. Em, por el momento, Rusia avanza, em, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia habló sobre la posibilidad de conversaciones de paz con Ucrania más tarde el día de hoy. ¿Puede pasar? Bueno, no sé. ¿Qué ha pasado? Hay un oligarca millonario, dueño de un equipo de fútbol, si no me acuerdo, es el Chelsea. Abramovich, no sé, a este señor le están haciendo renunciar directamente a esa inversión tan importante que lleva realizando hace muchísimos años. Es decir, van a vender el equipo y él no va a recuperar su inversión. H&M, compañías, digamos, de ropa, em, paran operaciones. Todos los yates que se encuentran, digamos, localizados en el Mar Negro también han sido incautados. Em, las empresas internacionales continúan distanciándose de Rusia tras la invasión. Em, Volkswagen dijo que va a detener la producción en Rusia. No sé qué tan bueno pueda resultar para la compañía tomar una decisión de este tipo. H&M, IKEA también, es decir, muchas compañías que nosotros conocemos a diario, Toyota y GM, que no producen, perdón, en Rusia, han dicho que no van a volver a exportar allí. Mercedes-Benz tampoco va a seguir exportando hacia allí. Y este es el principio. Los están llevando, digamos, hacia una esquina y los están, digamos, haciendo directamente tomar una decisión. Puede ser a favor del conflicto para que no se encrudezca o simplemente están haciendo muchísimo más daño al conflicto, pienso yo. Porque, bueno,
Putin no es una pera en dulce, no es un dechado de virtudes como para que sea flexible frente a esas acciones y él lo ha dicho claramente. Cuando ustedes me estaban sancionando, yo hace muchísimos años ya tenía presupuestadas estas sanciones. Entonces, como quien dice, tenemos el dinero para enfrentar estas sanciones. Bueno, no sé qué pasa también con los ciudadanos de a pie en este tipo de situaciones, porque los empleos se van a reducir, en fin, van a venir muchísimos factores donde siempre hay una guerra, siempre hay factores que golpean más bien a los ciudadanos de a pie que a cualquier otro factor. Bien, ahora vamos a hablar a nivel técnico del Bitcoin, que es uno de los instrumentos, digamos, en los que más hemos establecido también nuestros ojos qué es lo que ha ocurrido. Y es que directamente también hemos visto un crecimiento en el activo desde finales de enero, aunque ha tenido diferentes retrocesos, hemos visto, digamos, un movimiento constante de recuperación. ¿Cuáles son las posibilidades en el mismo? Bien, aquí estamos viendo un Bitcoin a nivel de una semana. Esto quiere decir que estamos hablando de velas de una semana. Este valor de los 40.453 había sido tratado durante ya en pasadas oportunidades y habíamos establecido este mínimo en los 29.056. ¿Cuándo se tocó? Bueno, aquí lo pueden ver ustedes directamente. En el año pasado no ha vuelto a rebotar hasta esa zona, pero sigue siendo una posibilidad en caso de que el instrumento llegue a presentar un retroceso por debajo de los 40.453. Y miren, sí que ha estado intentando esta valoración y es más, la banda Bollinger inferior está muy cercana de este valor, que es, digamos, los mínimos del año pasado, a mediados del año pasado. Así que muy en cuenta tener estos acercamientos que hace el activo hacia estas valoraciones de los 35, 33.000, 34.000 y llegándose a mover hacia abajo. Ustedes ya saben que tienen este valor aquí o el de la banda Bollinger inferior, que está localizado por allí en los 30.700 aproximadamente. ¿Ok? Otro de los, vamos a tener en cuenta aquí nuevamente unas medias móviles. Vamos a ver. Ok, ya la tenemos allí, pero no la vemos porque está. Vamos a agregar la de 100. Y vamos a agregar la de 50. Y ahorita nos vamos a ir un poquito más atrás para que veamos cuáles son las posibilidades. Miren ustedes, la media móvil de 200 coincide perfectamente digamos, al alza con con el valor de los 49.000. Sigue estando allí, sigue siendo un valor importante alcanzar, sí, lo sigue siendo. Es decir, no quiero decir con verlo a largo plazo, digamos con velas de una semana, de que el único movimiento en el activo sea bajista. No, por el contrario. Tenemos esta posibilidad, volvemos aquí a un día, de que ya directamente a nivel de un día estamos sobre la media móvil de 50 periodos y cruzándose sobre este valor por encima de la media móvil de los 100, estaríamos, posiblemente podríamos estar hablando de que se alcance esta resistencia que está establecida desde hace bastante tiempo aquí en los 49.000, aproximadamente 49.083. ¿Ok? Así que tengan en cuenta esta posibilidad. Una vez hayan alcanzado esta valoración, mucho cuidado porque aquí podríamos ver un retroceso en el activo, ¿ok? Después de esta valoración. Hay que tener cuidado, posiblemente miren que aquí se ha salido un poquito, entonces pueden aprovechar, digamos, que se salga, sí, perfecto, pero podríamos volver a ver
un movimiento, digamos, de retroceso en el activo. Así que coméntenme cuáles son sus preguntas y bueno, con mucho gusto voy a estar eh, respondiéndolas. Aquí la mayoría de las preguntas que me hacen ya las he tratado con la información sobre lo del conflicto. Me dicen que si el trigo sigue para arriba, bueno, les recuerdo, el trigo puede alcanzar, así como dicen varios inversores, el cielo, eh, si siguen encrudeciéndose, digamos, estos conflictos. Imagínense que nosotros hubiéramos tenido en cuenta de que ellos tienen aproximadamente entre Rusia y Ucrania exportan el 28% del trigo mundial. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, entrar. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar, aprovechar esos activos que producen estas economías para poder operar sobre esos activos. Dicen, creo que ni Rusia ni Ucrania quieren una guerra mundial. No, no, no sé. La verdad es que yo me imagino que de repente Rusia quisiera, ¿qué puedo decir yo? Como darle una lección a Occidente de su fuerza y poder y creo que donde está, yo creo que le importaría muy poco entrar dentro de una guerra mundial, porque es que Rusia, yo lo había dicho hace un tiempo y lo he hablado con varios inversores de que Rusia sigue siendo Rusia. Si veamos muchísimo, no sé, que el soldado que encontraron y le dieron té y, y galletitas y no sé qué más, eso es pura propaganda. Pero Rusia sigue siendo Rusia desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Siguen siendo los mismos soldados rusos con las mismas eh, y con los mismos ideales. Un poco, hasta yo diría que mucho más fuertes y violentos. Lo que pasa es que viven como en su mundo y en su nube, mientras que la Europa regular, ha cambiado muchísimo su perspectiva guerrerista. Ya no tiene esos soldados que tenían los partisanos de liberación y tampoco los soldados regulares rasos. Pues esos ya no los tiene ni Francia, ni ninguna otra, ni mucho menos Alemania. Ya no, no están. No, yo no los veo de esa manera. Sí tienen poder armamentario, pero no los veo así como tan fuertes como Rusia. ¿Es bueno invertir en Amazon a largo plazo? Bueno, Amazon, yo diría que Amazon tuvo una excelente proyección durante la pandemia y fue una de las compañías que más creció en los últimos años. Em, Amazon sigue siendo nuevamente una compañía que nos ofrece diferentes servicios, así que sí la vemos renovándose. No es una compañía solo, digamos, donde se realizan compras, sino que ofrecen también servicios de ocio de otro tipo y vamos a ver también muchísima renovación. Em, ¿Qué otras compañías? Bueno, yo diría compañías que ustedes tengan en cuenta, compañías de tecnología, Microsoft, Intel, HP. Farmacéuticas siguen siendo importantes, no las dejemos a un lado. Compañías de biotecnología, Invirvio, por ejemplo. ¿Ok? Em, Me dicen que si es un buen momento para los índices del mercado americano. Es un buen momento para todos los activos. Es más, les diría, por ejemplo, el DAX 30, que está alcanzando sus mínimos. El DAX alemán. Miren ustedes aquí. Sigue para abajo. Vemos mañana el DAX entrar nuevamente a la baja. Miren ustedes lo que está pasando con el DAX y sigue para abajo el DAX alemán. Así que quieren aprovechar un índice a la baja, el DAX sería una buena posibilidad. Mañana hay nóminas no agrícolas, también le podría dar un golpe fuerte. Así que bien, mientras no haya una proyección de recuperación en el activo, el DAX yo creo que nos va a seguir dando sorpresas. Mañana cierra la semana, me imagino que la cierra en negativo, como vemos este movimiento de la vela.
Así que mucho cuidado, pero sería bien interesante que ustedes sigan este activo. Otros activos como el US 30 sigue siendo para mí una posibilidad, está por encima de las medias móviles a corto plazo. Este valor de los 33.948 sigue siendo su próxima línea de resistencia para que ustedes la aprovechen. Y bueno, y hacia abajo ya tiene aquí el soporte establecido. Por debajo de esta valoración, mucho cuidado. Así que, bueno, espero que les haya gustado la información y que haya respondido a todas sus dudas. Em, ya saben, cada jueves, información del mercado, análisis técnico y fundamental. Les deseo muchísimos éxitos y aprovechen esta oportunidad única en el mercado. Estos momentos en los que se encrudecen diferentes geografías es el momento indicado para operar en diferentes activos. Se sigue encrudeciendo la guerra y también el rublo va para abajo, es decir, que el dólar y el euro pueden llegarse a fortalecer frente a esa divisa. ¿Ok? Otro tip. Así que tienen ustedes una cartera súper importante de activos que pueden aprovechar. Bien, muchos éxitos a todas y todos ustedes. Em, Neftalí, usted puede invertir con nosotros en cualquier activo. Si usted quiere operar con acciones del mercado, usted también puede obtener los dividendos de esas acciones, ¿ok? Si usted no tiene un analista, escriba por favor a clientes@avatrade.com para que le asignen un analista. Bien. Así que muchos éxitos a todas y todos ustedes. Gracias por su compañía y gracias por estar atentos a toda esta información del día de hoy. Estamos en contacto. Les recuerdo mi nombre, Alexandra Marín. Hasta pronto.